Buenos días tengan a todos ustedes, hermanos y hermanas que nos están viendo y cualquier persona, ¿verdad?, nueva que esté sintonizando el canal de la Red del Pescador, ¿verdad? Le deseamos que tengan un feliz fin de semana. Es un gusto de estar con ustedes de nuevo después de estas festividades de fin de año. Esperamos también que hayan pasado una feliz Navidad, ¿verdad?, celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y un fin de año que tengan bastantes expectativas y metas para este nuevo año que viene del año 2013. Estoy con mi compañera Sara. ¿Cómo está, Sara? Todo bien. Don Gonzalo, el misionero Don Gonzalo, Retana y los directores de La Voz de los Mártires, Arnoldo y Mayela Roldán, no van a estar hoy aquí con nosotros en esta programación por motivos personales, pero les piden las oraciones para ellos, ¿verdad? Mayela, la directora de La Voz de los Mártires, pues está un poquito enferma, entonces piden las oraciones para todos, para ellos también. Gonzalo está un toquecito regiado ahí con algunas cositas personales, pero le pedimos las oraciones por todos ellos, ¿verdad? Y hoy el programa que tenemos pues va a ser un programa un poquito distinto, ¿verdad? Un poquito distinto. Vamos a ver una biografía en este primer segmento. Vamos a ver una biografía de un famoso misionero, ¿verdad? Como es William Carey, de la India, ¿verdad? Ese famoso misionero. Para los que no lo conocen, pues pónganle mucha atención a esta primera parte de la película sobre él. Me parece que vamos a tener unos saludos también, Sara. Entonces queremos, saludar a todos los televidentes que fielmente han sintonizado el programa, y ahorita en especial queremos saludar a María Julia Ceciliano, a Andrea, a Ana de Cartago, también a Michael, a Víctor Salas, a Henry, a Ronnie, también a Blanca de Cerrí, a doña Milce, a don Alejandro Muñoz, a doña Nidia y Patricia en Carrillo, Guanacaste. También queremos saludar a don Alexis, a Alice, a Sarita, a Raquel y al pastor Luis Obando. Y también queremos saludar a Ana Lorena, estaremos orando por sus peticiones, a Nancy, que son personas que trabajan en el mercado Borbón. E igual, las peticiones de las personas que mencioné anteriormente, vamos a estarlas tomando en cuenta en el transcurso del programa. Al final también estaremos orando por todas en conjunto, pero les agradecemos a todos ustedes ese apoyo que nos dan para seguir aquí adelante. Exactamente. En el segundo segmento le tenemos una sorpresa. Vamos a tocar un tema especial hoy para aprovechar ese espacio, ¿verdad?, que Dios nos da la oportunidad de llevar a cabo hoy, Sara y mi persona. Entonces, no sé, si quieren vamos entonces de una vez con la primera parte de la película para decirle a nuestro compañero Esteban. Una llama en la oscuridad. Con Richard Atley, Lynette Edwards y Julie Kate Olivier. He sido un zapatero desde que dejé la escuela a la edad de 14 años. También soy pastor en la Iglesia Bautista de Leicester. Aunque amo a mi pequeña congregación, Dios ha puesto sobre mi corazón un gran peso para todas las personas y naciones de este mundo. He aprovechado cada oportunidad para aprender sus modos y costumbres, y he intentado hace ya varios años con mis compañeros ministros formar una sociedad para propagar el evangelio en los rincones más apartados de la tierra. Caballeros, orden, por favor. Pastor Carey, por favor, continúe. Reunión de ministros bautistas, que en Todo está Inglaterra, aquí, 1792. De hecho, ya establecí una estrategia para la misión. Aquí están todos los países conocidos en el mundo, su población, su religión. Todo cuanto necesitamos para la formación de una sociedad misionera está aquí. Sí, eso es cierto.
¿Y esta estrategia? ¿Cuál es su esencia? La comunidad. Yo pienso que Dios nos llama a trabajar en comunidades. Necesitamos tierras para sobrevivir. Si todos trabajamos juntos mientras predicamos el Evangelio, veo escuelas, universidades, imprentas, la luz de Dios extendiéndose para tocar individuos de todos los niveles. Este es el trabajo de Dios. Esperemos grandes cosas de Él, pero intentemos también grandes cosas por Él. Señor presidente, ¿puedo hablar? Señor presidente, permítame presentarle al doctor Thomas, cirujano de la compañía East India, recientemente llegado de Calcuta. Caballeros, los campos son blancos. Jamás estuvo la cosecha más adecuada para levantar o la necesidad de trabajadores para levantarla más desesperada. Dios nos ha presentado una labor que no debemos ignorar. Jamás. No lo haré. Dolly, escúchame. No digas que no así nada más. ¿Cómo puedes pedirme semejante cosa? Sabes que no lo haría si no sintiera en verdad que esto es lo que Dios nos está pidiendo. Pues tal vez te llame a ti, pero no me llama a mí. ¿En realidad crees que voy a lanzarme a la India cuando nuestro bebé no tenga más que unas semanas de nacido? Señora Carey, Calcuta es un lugar muy civilizado. Yo he trabajado como cirujano ahí hace muchos años y le aseguro que encontrará que es prácticamente tan seguro como lo es aquí. Dolly, trabajaríamos juntos con el doctor Thomas. Es todo cuanto he soñado. Y nada más es eso, William. Sueños. Bueno, me parece que son pesadillas. Yo no iré. No. Dorothy, si tuviera todo el mundo, con gusto lo cambiaría por tener a ti y a los niños conmigo. Pero mi deber es claro. Tengo que ir. Señora Carey, ¿y si su hermana Kitty quisiera ir, lo consideraría? Durante 5 desgastantes meses luchamos contra viento y marea hasta alcanzar nuestro último destino en la bahía de Bengala. Mi esposa Dorothy y su hermana Kitty finalmente decidieron acompañarnos en este gran trabajo. Y yo pasé la mayor parte del tiempo consolándolas durante el viaje y aprendiendo el idioma bengalí. Bancos del río Hooghly, cerca de Calcuta, noviembre 11 de 1793. Ahora, en secreto, bajo el abrigo de la oscuridad, llegamos finalmente a las costas de la India. Estoy ansioso por empezar el trabajo que fuimos llamados a realizar. Namaskar, Thomas Sahib. Vasu, menos mal que estás aquí. Pero debemos apresurarnos, nadie debe vernos. Vengan por aquí. Adelante, adelante. Pasen todos, sean todos bienvenidos. William, ahora sí voy a presentarlos. Él es Ram Ram Basu, el mejor pandit en la India. Namaskar, Sahib. Namaskar. Ella es mi esposa Dorothy y su hermana Kitty. Y ellos son mis hijos Peter y Felix. Dios te ha bendecido, Sahib. ¿Qué es un pandit? Un pandit es un hombre muy culto. Él me enseñó a hablar bengalí y sabe muchos otros idiomas. Todos son bienvenidos a nuestro país. Y tú también, Peter Sahib. No, Peter Carey. Sahib significa señor. Oye, Basu, ¿puedes llevarnos a mi casa en Calcuta? Supongo que es mejor que se queden aquí esta noche, Sahib. La compañía East India ha patrullado muy cerca y podrían descubrirlos. ¿Por qué debemos temer ser vistos? Está prohibida la actividad misionera. ¿Por qué? Malo para el negocio, puede inquietar a la gente. ¿Y ahora qué? Tal vez una cena y un buen sueño reparador. No, 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 gracias. No, gracias. No juegues con la comida, Peter. Sahib, él es mi muy buen amigo Bairab y su esposa Asha. Por favor, no dejen que se enfríe la comida. ¿No come con nosotros? Nosotros ya comimos. No puede comer con nosotros. Su sistema de castas les prohíbe comer con forasteros. Somos descastados.
En realidad, todos somos iguales a los ojos de Dios. Es nuestra tradición, Sahib. Dios nos libre de las tradiciones. Y de la vanidad. Ya no voy a necesitar esto. Pero, William... No, Dolly, ya basta de farsas. Ya me cansé. Que el Señor nos use tal como somos. Así que, finalmente habíamos llegado a Calcuta, la ciudad de mis sueños. Me sentía como el apóstol Pablo cuando vio Atenas por primera vez y su espíritu se regocijaba en su interior. Este es uno de los países más maravillosos del mundo, lleno de gente industriosa, increíblemente comunicativa y curiosa. Los campos, sin duda, estaban blancos y listos para cosechar. William, relájese y actúe natural. No quiero eso. No, por favor, no. Buen día. Buen día, señor. ¿Todo está bien? Espléndido, disfruto de la bienvenida. No, ¡Largo, largo! Aléjense, no quiero eso. ¿Está bien, señorita? Sí, bien, gracias. No debe alentarlo. No, lo siento. ¿Desea una escolta? Gracias, pero estamos bien. ¿Hacia dónde van? Está bien, oficial. Vienen conmigo. Cirujano Thomas de la compañía, regreso de vacaciones. Recuerdo haberlo remendado después de su desacuerdo con un esposo enfadado. Muy ansioso por ocultarlo del gobernador general, si mal no recuerdo. Debo ir a visitarlo ahora que volví. Creo que puede dejar a estas buenas personas bajo mi cuidado. Buen día, señor Fletcher. ¿En verdad conoce al gobernador general? Por así decirlo, lo conocí en un funeral. ¿Entramos a Calcuta como inmigrantes ilegales y mentirosos? No, mi cielo, como embajadores. ¡Tiro! ¡Tiro! Lleven todo el equipaje a la casa. ¡Deprisa! Sí, señor. Más vale que nos sirvas algo de comer, Jaguar. Así me gusta. Venga acá, William. Los sirvientes se harán cargo. ¿Cómo vamos a construir una comunidad aquí en Calcuta con la compañía East India vigilándonos a cada paso? Tendremos que ser cuidadosos, lo admito. Pero eso tiene sus ventajas. ¿Cuáles ventajas? Esta casa, por ejemplo. Esta casa es obscena, John. ¿Cómo podríamos justificarla con nuestros escasos recursos? Y esos sirvientes son innecesarios. Esa, si me permite, es la opinión de un hombre que jamás ha vivido en la India. Desde luego. ¿Pero cuánto va a costar todo esto? ¿En verdad cree que la gente nos va a aceptar si vivimos aquí en esta mansión con media docena de sirvientes atendiéndonos? ¿Chapati, Sahib? No, gracias. ¿Cree que le respetarían más viviendo en una cueva? No hay nobleza en la pobreza. Tal vez no, pero tampoco es algo para avergonzarse. Vinimos aquí con el plan de establecer una misión y no veo cómo pueda realizarse en este lugar. Además, no tenemos tanto dinero. Ya veremos. No se trata de mi comodidad. Es ridículo, John. Con ese estilo de vida estaremos sin dinero en muy poco tiempo. Confía en mí, William. Yo sé lo que hago. Aún creo que debemos apegarnos al plan original. Vivir modestamente de la tierra, alejados de todos los problemas. No duraría ni un mes. ¡Claro que sí! Tonterías. Entonces, debo insistir en tener mi parte de los fondos para usarlos como quiera. Estamos aquí para predicar el evangelio, John, en los caminos y las aldeas. No en la cárcel o en el barco de regreso. Yo debo hacerlo, y si usted no quiere honrar esa comisión, entonces... ¿Entonces qué? Tendré que pedirle que me dé mi parte de los fondos, John, y Dios sabe que no es eso lo que quiero. De acuerdo, ya que insiste. Adelante, tómelo. ¿Y esto para qué es? ¿Para venderlas? ¿Qué cree?
Pero ¿dónde está el dinero? ¡Aquí! ¿En verdad no tiene la menor idea de cómo sobrevivir en este país? Bueno, no habría elegido este modo. Voy a mostrarle cómo funcionan las cosas aquí. ¿Cuánto quiere por esto, señor? 600 rupias. No le ofrezco más de 300. ¿300? Valen mucho más. Señor, no pagaré más de 300. Es mi último precio. ¿Qué está diciendo? Dice que no pagará más de 300 rupias. Dígale que son inglesas de la mejor calidad, que no aceptaremos menos de 450 rupias. Oiga. Inglesas de la mejor calidad. No aceptaremos menos de 450 rupias. ¿Dónde conseguiría algo tan bueno? ¿Quiere saber dónde? Ahí. Mi hermano está vendiendo tijeras. Y allá mi primo también vende tijeras. Y más allá, mi otro primo. Él vende navajas y tijeras. Y ve aquel otro, no sé ni quién es, pero vende tijeras. Sajid, todas son inglesas. Y todas mejores que estas. ¿Cómo iba a saber que el mercado estaba inundado de tijeras y navajas? ¿Cómo pudo hacernos esto? Apenas llegamos y ya hemos perdido la mitad del dinero. Yo hice lo que creí mejor. Sí, pues su idea ha puesto toda la misión en peligro. ¿Cómo voy a predicar el evangelio si mi familia tiene hambre? No debe mencionar su intención en público. Si lo escuchan, estaremos en la cárcel antes de que pueda decir tijeras. Bueno, entonces no he de decir tijeras. John, lo siento. Debe haber otro modo de resolver nuestras diferencias. Sí, debemos buscarlo. Vamos. Doctor Thomas. Señor Fletcher, ¿en qué puedo ayudarle? Traigo una orden para arrestarlo. Debe haber un error. Se le acusa de haber dejado Inglaterra con deudas pendientes por más de 200 libras. Oh, por favor, no creerá. Por aquí, señor, por favor. Va a lamentar esto. Descuida, William, pronto estará arreglado esto. William. Lo siento, te desperté. No, está bien. Es que estaba muy cansada. ¿Tuviste un buen día? Por desgracia, no. ¿Qué pasa? John fue arrestado por deudas que dejó en Londres. Y gastó todo nuestro dinero en navajas y tijeras inútiles de las que nada va a sacar. ¿Y qué va a pasar? No lo sé, Dolly. No tenemos para qué quedarnos aquí. Y si me descubren predicando, también me arrestarán y me enviarán de regreso. Aun cuando pudiera evitar eso, ahora estamos solos y esto no es lo que había planeado. ¿Cómo pudo engañarme así? Oh, William. Bendel, 45 kilómetros al norte de Calcuta. Esperen. Creo que aquí debe ser. William, no podemos vivir ahí. Claro que sí, la acondicionaremos. Ay, no hablarás en serio. Dudo que sea segura. Para cuando esté lista, será un palacio. Esperen y verán. Vamos. Vamos.
Aquí estamos. Felix, abre ventanas. Peter, ayuda con el equipaje. Kitty y yo vamos a barrer bien, y con la luz del día se sorprenderán del cambio que verán. ¿Por qué tenemos que vivir aquí? Estábamos mucho mejor en Calcuta. No nos alcanza para vivir en Calcuta. John sí podía. John se gastó nuestro dinero al igual que el suyo. ¿Y dónde terminó? Al menos tenía prioridades. Y yo también, Kitty. Pero no son las mismas. Es que no quiero vivir aquí. Pues no tenemos otra opción, Felix. Kitty, ¿podrías preparar algo de comer? Debo alimentar a James. Todo está planeado, Dolly. Espera y verás. Hola. Hola, Sahib. Adelante. Masu, qué gusto verte. Pasa, pasa. Recibí tu nota, Sahib, pero ¿por qué estás viviendo aquí? Porque no podemos pagar más. Jamás había visto a un inglés viviendo así. Bueno, tal vez podamos romper algunos otros tabúes. Masu, necesitamos un poco de tierra para poder cultivar nuestra propia comida. ¿Podrías buscarnos algo? Lo intentaré, Sahib, pero esos terrenos no se dan en árboles. No, claro que no, pero ¿lo intentarás? Por supuesto. Hay algo más. ¿Podrías ayudarme a perfeccionar mi bengalí? Por desgracia, no puedo pagar mucho, pero... Será un placer para mí, Sahib. Bien, ¿cuándo empezamos? No hay mejor tiempo que el presente. Hermanos y hermanas, he venido hoy aquí en nombre de nuestro Señor Jesucristo y he venido a hablarles de un Dios que los ama más allá de toda medida. Y... ¡Largo! ¿Cómo se llama? William Carey. Bueno, señor Carey, espero que no haya estado haciendo lo que me pareció. ¿Por qué no mejor se va a casa antes de que haga más preguntas? ¿Qué debo hacer? Vine a predicar el evangelio, pero si lo hago es posible que me envíen a la cárcel o me deporten. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que esto es lo que Dios quiere? No lo sé, Kitty. Pero es una convicción que ha crecido dentro de mí y no puedo ignorarla. Podría servirlo en otro lugar que no sea este horrible país. Kitty, cariño, sé a qué te refieres, pero pienso que es aquí donde me envió y mientras no haya pruebas de que debemos irnos, me quedaré. Bueno, al menos podría conseguir empleo y ofrecer seguridad a tu familia. Dios sabe que la necesitamos. Si al menos mi familia se sintiera unida a mí en el trabajo, sentiría que me quitaban un gran peso. Estoy en una tierra extraña, solo, entre muchas personas. No tengo amigos cristianos, una familia grande que alimentar y me resulta difícil cubrir sus más básicas necesidades. Habré malinterpretado la voluntad de Dios. Desde que nos mudamos a Bendel, Dorothy y los niños han estado padeciendo disentería. Santo Dios, ¿qué nos está pasando? Hay momentos en que nos desesperamos aún de la vida misma. Dorothy, ¿qué haces levantada? No puedo estar en cama todo el día. ¿Pero no estás bien? Descansa. ¿Y quién se va a hacer cargo de todo? Yo, por supuesto. Me extraña que no te ocupes en algo mejor. Nos alegra en el lugar. Sería mejor que la casa estuviera limpia y la ropa lavada. Decir eso no es justo. ¿Sabes que yo hago todo eso?
a todos? ¿Querría algún padre ver a su familia vivir con penurias sin saber de dónde va a salir la próxima comida? Pues no entiendo por qué tiene que vivir de este modo. Porque debo servir a Dios donde me necesita, no buscar mi propia comodidad. Pero no es solo tu comodidad, es de tu familia también. El pan de la adversidad nunca es fácil de tragar. Deberías pensar 2 veces antes de hacer que otros lo compartan. ¡No puedes! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡Por favor! ¡Por favor, no! ¡Por favor! ¡Dame Jesucristo! ¡Mando caro! ¡Jesucristo, dame! ¡Por favor! No lo haga. Durante el largo viaje desde Inglaterra y nuestros 3 meses aquí, he tratado de prepararme en todos los modos posibles para predicar al pueblo de la India. Pero en realidad, nada me habría preparado para el horror que hube de presenciar hoy. Una mujer joven quemada viva en la pira fúnebre de su esposo. Por favor, Dios, dame la llave para liberar el temor y la superstición que los lleva a un acto tan terrible. Y compartir con ellos el amor y libertad que existe en Cristo. William, es mejor que vengas. ¿Qué es? No lo sé. Alguna terrible enfermedad, sin duda. ¿Y para qué? Ahora no, Kitty. Ve por agua fría y una manta. Dolly, mi cielo. Serpientes, ¿dónde están? No deben tocar. Los niños no deben tocar. Está bien, no hay serpientes. No debemos hacerte caso. Todos vamos a morir. No temas, Dolly. No permitiré que eso pase. Basta ya, William. Debemos regresar a Inglaterra. No ahora, Kitty. ¿Es que no ves lo que nos estás haciendo a todos? Kitty, este no es el lugar ni el momento. ¿Y cuándo será oportuno? ¿Cuándo estemos muertos? Ya no sé qué más puedo hacer. Con Dolly tan enferma, solo puedo pedir que Dios le restablezca su salud. ¿A dónde voy a ir? ¿Hasta cuándo recibiré una señal como la visión que me hizo venir a esta tierra? Sahib, escuché buenas noticias de mi primo. Hay un buen pedazo de tierra disponible en los Sundarbans, lista para la siembra y con una casa ya construida. Está disponible para ofrecerla gratis a la persona adecuada. Y estoy seguro de que tú eres una persona muy adecuada, Sahib. Este debe ser un regalo de Dios. Basu, bendito seas. Los Sundarbans, a 70 kilómetros de Calcuta.
Sahib Carey, aquí es. ¿En qué puedo servirle? Dime, ¿hay alguien viviendo aquí? Sí, el señor Shaw de la compañía East India. ¿Qué? No debe tardar en llegar. Sahib Carey, la casa está ocupada. ¿Qué? Sí, es el hogar de un señor Short de la compañía East India. Y no se encuentra por el momento. ¿Ahora qué? William, ¿qué vamos a hacer? En verdad, no lo sé, Dolly. Disculpen. ¿Puedo ayudar? Soy Charles Short. William Carey y mi familia. ¿Es el señor Short de la casa? Sí, del departamento de sal. ¿No esperaba ver a alguien de Inglaterra hoy? Somos una familia misionera, señor. Esperábamos encontrar la casa libre. Nos aseguraron que podíamos vivir ahí. Bueno, yo pensaba mudarme, pero la compañía no lo autorizó. Oigan, tengo suficiente espacio. Podrían quedarse aquí por un tiempo. Casi anochece. Vamos a llevar sus cosas. Ah, por favor, permítame. Gracias. Adelante. Gracias, Jory. Así que usted es misionero, señor Carey. Sí, el primero de una misión bautista. Bueno, aquí no hay mucha gente a menos que quiera convertir a los tigres. ¿Tigres? Sí. Mataron a 20 personas el año pasado. Es por eso que la mayoría abandonó la zona. Pero no son un problema. Bien, ya están aquí. ¿Qué van a hacer? Bueno, se me han concesionado unas tierras que pretendo cultivar, pero mi principal tarea es predicar el Evangelio. Dijo que no hay muchas personas por aquí. No, pero regresará, siempre lo hace. Escuche, yo no diré una palabra a la compañía sobre sus planes, pero no soy un hombre religioso, así que por favor, me agrada. De acuerdo. Bien. Mañana decidiremos dónde construir su casa y plantar su pueblo. Ahora, señor Paquete, ¿podría hacerme el honor?
Hace tanto que mis días se ven opacados por la bruma. Pero ahora empiezo a sentirme como un viajero golpeado por una violenta tormenta, con toda la ropa empapada que ve que el cielo al fin empieza a aclarar. Se ven contentos. Están seguros aquí. Y les gusta ayudarte. Tú también te ves mejor. Lo intento. Y echo de menos a Kitty. Lo sé, mi cielo. Lo sé. Cuando Jesús dijo que conoceríamos la verdad y que la verdad nos haría libres, se refería a la libertad del pecado, de las supersticiones y ritos que pueden esclavizarnos. Si quieren esa libertad, oraré con ustedes al Dios que puede bendecirlos. Basu, ¿por qué no responden? Con práctica, ellos entenderán mejor, Sahib. Así que no lo hago muy bien. Es muy difícil para ti y sus tradiciones son muy fuertes. Oye, quiero preguntarte algo. Cuando acababa de llegar de Inglaterra, presencié un funeral donde la viuda del difunto era quemada. Es una costumbre que llamamos sati. ¿Pero qué lleva a la mujer a hacerlo? ¿Es obligada? No todas. El hindú cree que la vida es un ciclo constante, que la muerte es seguida por el renacimiento. Es muy poderoso. Un acto supremo de sacrificio en esta vida. Te garantiza una mejor reencarnación. La creencia es con frecuencia más fuerte que el temor al dolor o a la muerte. Pero las mujeres pueden ser muy jóvenes. ¿La familia lo aprueba? Y lo esperan. La esposa llevaría vergüenza a toda la familia si no siguiera la costumbre. ¿Así que siempre la siguen? No. No siempre. Depende de la familia y qué tan devotos sean. ¿Pero todo está mandado por las escrituras hindúes? No, pero es tradición. Mucha gente no conoce las shastas y desde luego no en bengalí. Debemos darles las shastas. Así como el evangelio en bengalí, así verán en sus escrituras que el sati no es una obligación. ¡Papá! ¡Papá! ¡Rápido! ¡Es Peter! ¿Qué sucede? Tiene fiebre muy alta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo voy a saberlo? John sabría qué hacer. Igual que Kitty. Por favor, Dios, no te lleves la vida de mi hijo. Por favor, en nombre del Señor Jesucristo. ¡William! ¡William, ven acá! ¿Qué podemos hacer? Ya hicimos todo lo posible. Está en las manos de Dios. Muerte cruel. Y cruel tradición que me deja solo para... Bueno, esperamos que les hayan
gustado, ¿verdad? Esta primera parte de la película basada en la biografía y la historia del gran misionero William Carey de la India, ¿verdad? Este fue un gran hombre, ¿verdad? Que llevó el evangelio a esa parte del mundo junto con otros cristianos que llevaron el evangelio. Hay otro también que llevó el evangelio a la China y entre otros. Pero William Carey, por todo lo que pasó, ¿verdad? Tuvo que sufrir y pasar, etcétera. Definitivamente que solo con ese llamado, ¿verdad? De Dios. Hoy quisimos pasarle nada más la mitad de la película, ¿verdad? Porque sí es una película un poquito extensa. Entonces quisimos pasarle la primera parte. Si Dios quiere y lo permite, la próxima vez vamos a pasar ya la última parte, que si no me equivoco va a durar un poquito menos que esta. Y vamos a comentar y hablar un poquito también sobre este gran misionero, ¿verdad? Así es. Y cómo debemos de seguir su ejemplo, etcétera. Ahora, en esa segunda parte, no sé si ustedes recordarán que el viernes pasado les pasamos un video del pastor John MacArthur, una entrevista que le hicieron a él en TVN sobre cuál era el verdadero evangelio. A algunas personas les gustó mucho el video porque nos mandaron hasta mensajes diciéndonos que les había parecido muy bueno el video, muy bíblico lo que se comentó. Entonces, en base a eso, queremos precisamente tratar y hablar un poco sobre lo que es el evangelio verdadero comparado, el evangelio bíblico comparado con el evangelio moderno, ¿verdad? Con el evangelio actual, que muchas veces no, aunque se oye muy bonito, no es el evangelio precisamente como lo enseña la Biblia. Entonces tenemos ¿cómo diríamos? Un pequeño temita sobre el lugar que ocupa Cristo en la salvación, porque recordemos que sin Cristo no tendríamos salvación. Entonces vamos a hablar precisamente sobre el lugar que ocupa ese señorío de Cristo en la salvación, tanto de Sarita, la tuya como la mía, ¿verdad? Entonces vamos a ver y empezar a hablar sobre este tema. Si vamos y estudiamos la Biblia, el evangelio que Jesús proclamó era un llamado al discipulado, tal como lo vimos el viernes pasado y lo comentó el pastor John MacArthur en el video que habíamos pasado ese día. Es un llamado, el evangelio que Cristo proclamó es un llamado al discipulado, un llamado a seguirlo en obediencia sumisa, no a si yo quiero seguirlo o no. Es un llamado a que si usted va a seguir a Cristo lo tiene que obedecer sumisamente. Y no era únicamente una invitación a tomar una decisión o hacer una oración como hoy se acostumbra hoy en día. Había comentado un poquito el viernes pasado sobre eso. El verdadero evangelio, si usted estudia la Biblia, los evangelios y el Nuevo Testamento, usted nunca va a encontrar a un apóstol diciéndole a una persona no convertida que haga una oración para así demostrar su fe en Cristo. No, los llaman al arrepentimiento y luego a la obediencia a Cristo. Eso es lo que vamos a estar tocando un poquito hoy en día con este tema del lugar del señorío de Cristo en nuestra salvación, ¿verdad? El mensaje de Jesús, o que Jesús liberaba, era que liberaba a la gente de la esclavitud del pecado. El hijo de Jimmy Swaggart, si no me equivoco, se llama Donnie o Donald Swaggart, yo creo que es Donnie Swaggart, tiene una predicación en internet muy buena, precisamente porque acusa este falso evangelio que se anda predicando hoy en día mucho, ¿verdad? Y él dice en una parte del video, que a mí me gusta mucho, dice que el problema de la humanidad no es ni la pobreza, ni los divorcios, ni la enfermedad física, etcétera. El problema de la humanidad es el pecado. Y eso es lo que Jesús vino a librarnos del pecado, no a librarnos de un mal matrimonio, de un divorcio, no. Esas son cosas secundarias, cosas terminales. Jesús vino a atacar, como quien dice, la raíz, que es el pecado, ¿verdad? Entonces vemos que el mensaje que Jesús liberaba era a la gente, que liberaba a la gente de la esclavitud del pecado y al mismo tiempo confrontaba y condenaba la hipocresía. ¿Por qué la hipocresía? Era la hipocresía en el tiempo de los fariseos. Ellos se creían muy justos delante de Dios porque, según ellos, ¿verdad?, cumplían exactamente y rigurosamente la ley de Moisés. Por lo tanto, ellas merecían, a los ojos de ellos, la salvación. Pero ese no era el evangelio, ¿verdad?, que Jesús vino a compartir. Era un evangelio de gracia. La salvación es por gracia, no por obedecer o no obedecer ciertas reglas o mandamientos. Era una oferta de vida eterna y perdón para los pecadores arrepentidos. Únicamente
los pecadores que se arrepienten, que reconocen su pecaminosidad, pueden obtener esa salvación. Entonces era esta oferta de vida eterna. Lo vimos en el video pasado, donde John MacArthur le preguntaron, bueno, ¿cuál es la vida abundante del apóstol Juan? Habla en su evangelio. Muchos lo toman como una vida abundante aquí en la tierra, ¿verdad? Pero la vida abundante es sinónimo de vida eterna. Como dice el mismo John MacArthur en el video, ¿qué más abundante que tener vida eterna con el Señor? Saber que después de aquí, de esta vida aquí, vamos a ir a pasar eternamente con el Señor. Esa es la vida abundante que habla la Biblia. Entonces es una oferta de vida eterna y perdón para los pecadores arrepentidos, pero al mismo tiempo una reprimenda a las personas aparentemente religiosas. Hoy en día existe mucho esto, que se habla mucho sobre la religiosidad, ¿verdad? Tantas religiones que hay aquí en el mundo. Entonces es una reprimenda para esta clase de personas cuyos días están desprovistas de una justicia verdadera. La única justicia verdadera viene de parte de Dios, no de parte de un esfuerzo mío por cumplir cierta regla o cierto ritual, etc. Entonces este mensaje del Señor Jesús, que advertía a los pecadores de que debían abandonar el pecado, es lo primero que debemos, cuando compartimos el evangelio con una persona, debemos decirle que debe abandonar el pecado porque es un pecador y va a tener que darle cuentas a Dios, ¿verdad?, eternamente si no se arrepiente. Y después de que el pecador se arrepiente, entonces sí, adoptar la justicia de Dios, esa salvación por gracia que se nos brinda, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con lo que comentábamos la semana pasada, ¿verdad? Que muchas veces, quizás para los que no estuvieron viendo, comentamos, como mencionaba David, sobre este video que él trajo, pero le hicimos un poco más énfasis a ese llamado que a veces se hace a la aceptación del Señor, que es como todo muy superficial, ¿verdad? Que es todo como muy así, nada más acepta al Señor porque usted necesita como esa vida eterna, ¿verdad? Pero muchas veces se deja muy de lado lo que es la importancia, que es reconocer a la persona que es un pecador y que realmente, o sea, reconocer su estado como pecador, ¿verdad? Y algo interesante es que en las palabras que mencionaba nuestro Señor Jesucristo, nunca dejaron de lado como el marcar que la salvación no se podía tomar a la ligera. O sea, el que quería tomar sus caminos, era un precio como alto, ¿verdad? No era algo así como muy fácil, muy a que, ay, sí, está bien, yo voy, ¿verdad? Sino que el Señor Jesucristo, el mismo Señor, Él nos hizo entender que el precio de seguirle era realmente alto y que, como veíamos la semana pasada también, que es un camino estrecho. Y en un camino estrecho, como veíamos, no entran todas las personas. Muchos se quedan ahí pegados o muchos simplemente no quieren entrar y pocos pueden llegar a encontrarlo por lo mismo, ¿verdad? Siguiendo como esa metáfora, pues es un camino estrecho que pocas veces la gente anda buscando o pocas veces la gente lo encuentra. Entonces, él dijo que muchos de los que le llamaban Señor, serán apartados de poder entrar en el reino de los cielos. Y acá entonces vamos a ver lo que es en Mateo. Vamos a ver en San Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 23. Vamos a estar leyendo. Sí, entonces, dice, empezando del versículo 13, dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Estoy leyendo la versión, la nueva traducción viviente. Solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos, ¿verdad?, los que alguna vez lo encuentran. Aquí seguimos hasta el capítulo 23, pero quiero enfatizar rápidamente del 21 al 23. No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es importante ese pasaje porque no dice que solo entrarán en el reino de cielos los que hacen una oración o los que dicen acepto a Cristo y no lo demuestran en sus vidas. Dice que solamente entrarán en el reino del cielo los que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Por supuesto, esa voluntad empieza primero con el arrepentimiento y luego con aceptar, ¿verdad?, recibir al Señor Jesús como nuestro Salvador. En el día del juicio, dice, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero dice el 23, yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios.
Exactamente, entonces por eso acá, como veníamos viendo, no todo el que llega y llama al Señor, realmente va a ser alguien que va a tener como esa oportunidad de entrar al reino de los cielos. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? De qué forma estamos tomando nosotros lo que es la salvación que el Señor Jesús nos ha ofrecido. Interesantemente, la mayoría de los evangélicos de hoy en día ignoran estos avisos. No sé si será porque no han estudiado las escrituras con cuidado o simplemente no los quieren tomar en cuenta, ¿verdad? Pero la mayoría de los evangélicos de hoy, ignoran estos avisos del Señor que acabamos de leer. Sí, para los que están apuntando las citas o quieren apuntarlas, eso estaba en Mateo capítulo 7, versículos 13 al 23, ¿verdad? La postura que prevalece hoy en día de lo que constituye una fe salvadora continúa creciendo cada vez más, mientras que el retrato de Cristo en predicaciones y testimonios se vuelven borrosos. Estamos viendo una distorsión, en otras palabras, del evangelio bíblico por un evangelio moderno que quiere darle a las personas lo que ellos piden, pero no lo que necesitan. Exacto. Perdón, ahí me gustaría agregar, como hemos visto en la canción que vos habías traído, que se llamaba Mellizos, que hablaba como de realmente a cuál Jesús estamos siguiendo. ¿Y qué pasaría si Jesús estuviera en persona, ¿verdad? En este tiempo, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros? Seguro lo más fijo sería como que le rechazaríamos igualmente como fue rechazado en esos tiempos. Pero ahora, ya que nosotros tenemos la palabra y sabemos quién fue Jesús y quién quiere Jesús que seamos nosotros, pues estamos buscando seguir ese Jesús o a un Jesús inventado por la gente moderna. Exactamente. Y si usted ve, si usted pone cuidado a las personas, hoy en día todo el mundo se llama que es cristiano, ¿verdad? Casi todo el mundo dice que es cristiano, pero si usted se fija en la forma de vivir de esas personas, algunos demuestran compromiso con Cristo, pero otros no. Pero se siguen llamando cristianos. Sí. En lugar de entonces de llamar a hombres y mujeres a rendirse a Cristo, que ese debería ser el llamado, ¿verdad?, que nosotros tenemos, llamar a hombres y mujeres no creyentes a rendirse a los pies de Cristo, los evangélicos modernos solo les piden que acepten algunos hechos básicos acerca de Él. En otras palabras, les dicen que si ellos aceptan que Jesús vivió, que Jesús murió en la cruz y resucitó, con solo eso van a ser salvos. Por supuesto, esas tres creencias son básicas en la fe doctrinal, ¿verdad?, de todo cristiano profesante. Pero solamente por usted aceptar esas tres cosas no quiere decir que usted realmente ha creído en eso. Usted lo demuestra con sus hechos en la vida, ¿verdad? Este entendimiento entonces superficial de la salvación en el contexto moderno y el evangelio se conoce como fácil creencia, una creencia fácil, ¿verdad? Porque no le pide a las personas que se arrepientan, ni mucho menos. Les pintan la vida cristiana color de rosa, diríamos popularmente. Pero esta fácil creencia, este evangelio sencillo, diluido, como dice muchas veces el Gonzalo, ¿verdad? Está en severo contraste con lo que la Biblia enseña. Todo estudiante serio de las Escrituras se va a dar cuenta de esto, ¿verdad? Diciéndolo entonces de una forma sencilla, el evangelio llama a una fe que presupone que el pecador debe arrepentirse de su pecado primero y entonces cede ante la autoridad de Cristo. La salvación en el Nuevo Testamento está basado en el contexto de la relación que tiene el amo con el esclavo de ese entonces, ¿verdad? El esclavo, debía hacer lo que el amo le dijera, ¿verdad? En otras palabras, toda la autoridad estaba sobre el amo. Y esto lo vamos a hablar ahorita con más detalle. Esto, en pocas palabras, entonces sería que lo que generalmente se denomina como el señorío, eso en pocas palabras es lo que podríamos denominar entonces como el señorío de Cristo en la salvación, esa autoridad de Él. A mí me gustaría agregar algo interesante que uno ve como normalmente en la actualidad, que, digamos, la mayoría de cristianos o las personas que profesan ser cristianas normalmente no están sujetas como a esa autoridad de Cristo, ¿verdad? Y no logran a veces ni reconocer el señorío de Cristo al dar la salvación, ¿verdad?, a los pecadores. Entonces, a veces yo creo como que nos ponemos como en un pedestal en el cual no deberíamos como estar, ¿verdad? Porque el que debería estar enaltecido en todo tiempo es el Señor, pero muchas veces no lo ponemos en ese lugar donde Él debería, sino que lo dejamos igual de lado y aún así nosotros nos llamamos cristianos. La autoridad de Cristo no tiene
no tiene como sentido para mi vida, la voluntad de Cristo tampoco, sino lo que yo quiero hacer, lo hago y lo hago a veces hasta en el nombre del Señor Jesús, y eso no es lo correcto, eso no es lo que el Señor pues buscó darnos cuando vino a traer salvación, ¿verdad? Luego, ahora vamos a ver como algunos de los distintivos del señorío de Cristo en la salvación, pero antes queremos ver que hay muchos estatutos de fe que son fundamentales para cualquier enseñanza evangélica. Entonces vamos a ver unos de estos. Por ejemplo, todos los creyentes están de acuerdo con las siguientes verdades. La primera es: la muerte de Cristo compró la salvación eterna. La segunda: los salvos son justificados por gracia a través de la fe únicamente en Cristo. Ojo con lo que dice ahí, ¿verdad? Como mencionaba David anteriormente, dice que es por la gracia y por la fe en Cristo. No es por lo que yo hice, ni por lo que David hizo, ni por lo que yo hago, ni lo que David hace o lo que usted hace, sino que simplemente es algo que el Señor nos da y que es a través de esa fe que ponemos simplemente en Cristo, no en otras cosas. Esto es lo que este segundo punto, o fundamento, que todos los cristianos están de acuerdo, es lo que se conoce en teología como la soberanía de Dios en la salvación, ¿verdad? Únicamente por esa gracia de Dios, por esa misericordia, por ese amor, es que podemos ser salvos, ¿verdad? Más adelante, si nos da tiempo, ¿verdad? Primero Dios, vamos a tocar un poquito más este segundo tema que es tan importante, pero ahora seguimos con el tercer fundamento. El otro fundamento sería: los pecadores no pueden ganar el favor divino. Yo, no porque yo haga algo, el Señor me va a devolver otra cosa. Por ejemplo, como lo que, aquí yo creo que entraría lo que es esta ideología como de la prosperidad, ¿verdad? Que se ha metido como mucho en algunas iglesias cristianas, que es que si usted da esto, el Señor le va a dar aquello. Si usted da esto, se le va a multiplicar aquello. Nosotros, como cristianos que reconocemos que somos pecadores, no podemos tampoco así, ¿verdad?, ganar el favor de Dios. De hecho, este era, perdón, el problema de los fariseos de ese entonces y los saduceos, que creían que por andar cumpliendo la ley del Señor, de la ley mosaica, ellos entonces ganarían el favor divino de esa manera, pero esa no es el verdadero evangelio. La religión tradicional, ¿verdad? La religión tradicional que la mayoría de las personas profesan, por lo menos aquí en Costa Rica, enseña que usted puede obtener esa salvación a través de ciertos sacramentos, ¿verdad? Cumplir ciertos sacramentos, etcétera, pero ese no es el evangelio del Señor. Entonces vamos a seguir ahora con el punto número 4. El 4 dice: Dios no requiere buenas obras de preparación ni reforma anterior a la salvación. Que más o menos va de la mano con el punto 3. Con lo que estamos, Luego el 5 dice: la vida eterna es un regalo de Dios. Igualmente no es algo que yo tengo por algo que hice, sino simplemente algo que Dios viene y me regala. Luego el 6 dice: los creyentes son salvos antes de que su fe produzca obra justa alguna. Entonces quiere decir que en el momento que yo soy salvo y soy creyente, voy a producir obras, no antes de, sino después de voy a producir esas buenas obras que son agradables al Señor. Y el número 7 dice: los cristianos pueden y de hecho pecan, y en algunas ocasiones de una forma horrible. Pero siempre en la medida de lo posible buscamos como no pecar de esa forma horrible, pero no estamos exentos de eso. Exactamente, algo que es importante entender es que el cristiano, aunque haya nacido de nuevo, alguna que otra vez, lastimosamente, cae en pecado. Pero como dice el apóstol Juan, en primera de Juan, tenemos ese abogado que es Cristo que intercede por nosotros, ¿verdad? Pero nunca se nos permite vivir una vida de pecado. Entonces, como Sara acaba de mencionar, estos son 7 fundamentos doctrinales que cualquier cristiano, que si de verdad es cristiano, estaría completamente de acuerdo. Pero vamos a ver ahora cuáles son entonces los distintivos del señorío de Cristo en la salvación. ¿Cuáles son las características entonces de Cristo en la salvación? ¿Qué es lo que enseñan las Escrituras? Que es aceptado por aquellos que afirman el señorío de Cristo en la salvación, pero que es rechazado por los que proponen esta creencia fácil, este evangelio diluido, ¿verdad? Que es tan común hoy en día. Las siguientes
Son 9 características de un entendimiento bíblico de la salvación y del Evangelio. La primera, por si los quieren apuntar, ¿verdad? Que es importante, es las Sagradas Escrituras, o sea, la Biblia, enseñan que el Evangelio llama a los pecadores a una fe que debe estar unida al arrepentimiento. Esto está basado en Hechos 2:38, Hechos 17:30, Hechos 20:21 y Segunda de Pedro 3:9. Vamos a leer Hechos 2, capítulo 2, verso 38. Ok, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así es. Hechos 17:30 dice: en la antigüedad Dios pasó por alto la ignorancia de la gente acerca de estas cosas, pero ahora Él manda, escuche, pero ahora Él manda que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Él. Entonces, estos son solamente 2 pasajes de la Biblia que nos enseñan esta primera característica, ¿verdad? El señorío de Cristo y de Dios en la vida de las personas, de la salvación de las personas. Y es que una fe siempre debe estar unida al arrepentimiento. Es lo primero que se nos enseña en la Biblia. La persona se tiene que arrepentir antes de ser salva. ¿El arrepentimiento en qué consiste? Bueno, el arrepentimiento consiste en apartarse del pecado. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 3:19. Por acá lo tengo, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste el arrepentimiento? Consiste en apartarse del pecado, lo cual no consiste en una obra humana. Usted no lo puede lograr por sus propias fuerzas, sino únicamente en la gracia divina que el Señor le confiere a usted. Podemos leer esto tal vez rápidamente en Hechos 11:18. Lo leo aquí rápidamente. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Nota que el arrepentimiento es un privilegio y la vida eterna es un privilegio que Dios nos da a nosotros. No es algo que nosotros podemos hacer por nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces, este arrepentimiento, que consiste en apartarse del pecado, no consiste en una obra mía, porque yo me quise arrepentir y ya. No, sino que este arrepentimiento me es dado por la gracia divina de Dios que me confiere. Es un cambio del corazón, pero el arrepentimiento genuino siempre va a resultar también en un cambio de conducta. En otras palabras, usted no puede decir que realmente se arrepintió de X pecado cuando toda su vida lo sigue haciendo, ¿verdad? Entonces, con el arrepentimiento de corazón viene ese cambio de conducta, van de la mano. Por el contrario, la creencia fácil, o podemos también llamarlo el evangelio moderno de hoy en día, enseña que el arrepentimiento es simplemente un sinónimo de fe, que si usted confió en Cristo o cree en Cristo, ya usted se ha arrepentido, y eso no es así. Entonces enseña esta creencia fácil, este evangelio moderno, que el arrepentimiento es simplemente un sinónimo de fe y que no es necesario apartarse del pecado para ser salvo. Entonces tengamos cuidado. Esta es la primera característica de la salvación verdadera y bíblica, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios. Así es. Luego, continuando con la siguiente, dice que la Biblia enseña que la salvación es totalmente obra de Dios. Como veíamos anteriormente, recibimos salvación y tenemos que reconocer la soberanía de Dios en medio de eso. Así simplemente es Dios, ¿verdad? Aquellos que creen que son salvos independientemente de sus propios esfuerzos, aquellos que creen que son salvos independiente de sus propios esfuerzos. Vamos a ver acá un pasaje en Tito 3:5. Sí, lo tengo aquí, dice Tito 3:5. Veamos a ver. Él, refiriéndose a Dios, nuestro Salvador, bueno, voy a leerlo del 4 porque comienza el 4. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó
quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Exactamente, es algo que es dado completamente del Señor, como venimos diciendo. Exactamente, y qué interesante es, ya habíamos visto anteriormente en el primer punto, en la primera característica, que incluso el arrepentimiento es dado por el Señor. Aquí nos dice que es el Señor el que nos salva, no por las acciones justas que nosotros nos hayamos hecho. Recordemos que allá en Isaías se nos dice que las acciones que a nuestros ojos parecen justas, Dios las ve como trapos inmundos, ¿verdad? Luego dice que es Dios el que nos lavó, que el que quitó nuestros pecados y el que nos dio un nuevo nacimiento y una nueva vida. Entonces notemos que todo, desde el arrepentimiento, el proceso de la santificación y el proceso de toda la salvación, es dada únicamente por Dios. No es algo que yo logro, como dice Sarita, por mis propios esfuerzos, ¿verdad? Humanos. Exactamente. Es algo completamente independiente, como Exactamente. dice acá. Y es algo, digamos, que también para aprovechar que el Señor nos ha dado, digamos, en este momento, pues nosotros pues somos cristianos, ¿verdad? Pero sabemos que hay muchas personas que no son cristianas y que están viendo pues el programa. Entonces es como si lo está escuchando o viendo, ¿verdad? Como tomar todo esto para meditarlo y guardarlo ahí en su corazón y darle como la oportunidad, ¿verdad? Como al Señor y dejarse ser un poco sensible, ¿verdad? Pero siempre reconociendo, si usted todavía no lo ha aceptado, que si usted llega a ser salvo y usted le decía aceptar al Señor, que no es algo por usted, ¿verdad? Algo por algo que usted hizo o así, sino completamente que viene del Señor. Luego también dice que, como venimos diciendo, la fe es un regalo de Dios y no es una obra humana. Para eso vamos a leer Efesios 2, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenés por ahí? Sí, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Se refiere a estar muertos espiritualmente, alejados de Dios. Dice, vivían en pecado. Aquí se refiere a una práctica continua del pecado. Vivían practicando pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Dice el verso 3 hasta el 5. Sí, hasta el 5. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. O sea, merecíamos el castigo de Dios por vivir en una vida llena de pecado y alejados de Él. Dice el 4. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, muertos espiritualmente, alejados de Dios, ¿verdad? Vuelvo a recalcar, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Así es. Ahorita ya tenemos que pasar a un corte, pero igual no queremos pasar sin decirles como que si tienen sus peticiones o algún comentario, pueden escribir o llamar ahí a cabina los números que van a aparecer después del corte. Y bueno, por acá nos llegó una petición de Steven para que estemos orando por él y el Señor le dé la fortaleza para poder salir del vicio en el que se encuentra, ¿verdad? Entonces ahorita pasamos un corte y ya casi regresamos con el estudio que estamos haciendo. Este sábado, NAC Breda PSV, la Liga de Holanda en ESPN.
Quesos Barajas, de mi familia para su familia. Le ofrece quesos de vaca y de cabra. Nuestros productos se hacen con la mejor materia prima y las más altas normas de higiene. Queso Turrialba, semiduro, mozzarella, palmito, caprino, maduro y queso caprino fresco. Producimos nuestra leche a más de 3.200 metros de altura de las faldas del volcán Turrialba. Quesos Barajas, queso de cabra y de vaca. Sus propietarios, Pablo Ballesteros y Roberto Castro, le atienden en el teléfono 2538-8544 y 2536-7469. Somos Quesos Barajas, queso de cabra y de vaca. Utilice ya los anuncios económicos de Canal 54 desde cualquier lugar, desde la comodidad de su teléfono celular. Anuncie todo lo que quiera. Compre, venda, alquile, ofrezca sus servicios, todo lo que usted desea anunciar por solo 300 colones. Envíe su anuncio al código 2054. No lo olvide, 2054, los verdaderos anuncios económicos de Canal 54. Carnicería San Cayetano. Desde 1950, Gonzalo Retana e Hijos les atiende. Especialidades en res, cerdo, pollo y lo mejor en embutidos de las mejores marcas. Carnicería San Cayetano, en el Mercado Borbón, Avenida 3, calle 8 y 10. Le brindamos servicio a domicilio. Gonzalo Retana e Hijos les espera. Carnicería San Cayetano, desde 1950. Bueno, ahora nos encontramos de vuelta por acá. Como veíamos anteriormente, hoy estamos viendo en esta segunda parte lo que es algunas características para entender mejor bíblicamente lo que es la salvación y el evangelio, ¿verdad? Y ahorita nos encontramos en el punto número 2 y habíamos quedado que la fe es algo que viene como un regalo del Señor, no algo que obtengo por una obra mía que yo haga. Entonces, eso es lo que viene en la palabra de Dios, pero por el contrario, la fe fácil, como dijimos anteriormente, enseña que la fe puede que no perdure y que un cristiano verdadero puede dejar de creer por completo. Exactamente. Entonces, como igual la palabra que utilizaba anteriormente es algo completamente contradictorio con lo que dice realmente la palabra de Dios. Un cristiano verdadero, como todo, ¿verdad? Yo lo veo así, como ser humano, pues tendrá sus dudas con ciertas cosas, pero pasar a decir que pierde su fe por completo y que la fe no va a perdurar, ya es otra cosa completamente aparte, ¿verdad? De lo que dice la Biblia. Exactamente, contraria a lo que dice la Escritura. Ujú. Ese sería entonces el segundo, ¿verdad? La segunda característica de lo que es la salvación bíblica y el evangelio bíblico. El tercero es que las Escrituras enseñan que el objeto de la fe es Cristo, únicamente Cristo y no ninguna promesa o un credo que se nos pida, ¿verdad? Profesar. Eso está basado en Juan 3:16. Ujú. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, así es. Entonces, en otras palabras, el objeto de nuestra fe es Cristo únicamente. No es ninguna promesa, ni ningún credo, ni ninguna oración que se nos pida hacer, ni nada de eso. Es únicamente Cristo, ¿verdad? Exacto. Por lo tanto, la fe implica un compromiso personal con Cristo. Ujú. Eso está en Segunda de Corintios 5:15. Repito, la fe implica un compromiso personal con Cristo. Segunda de Corintios 5:15. Ok, dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Exactamente. Entonces, con esto vemos que no solamente que se necesita, primero, arrepentimiento. Segundo, una confesión de fe, o sea, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y tercero, como lo acabamos de leer y el pasaje que leyó Sara, un compromiso personal con Cristo. En otras palabras, todo cristiano verdadero sigue a Jesús. Eso lo encontramos en Juan 10, versos 27-28, que voy a leer. Dice así: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.
les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, o como dice la traducción Reina Valera, arrebatarlas de mi mano, ¿verdad? Entonces, todo cristiano verdadero, recordemos que hoy todo el mundo se llama cristiano, ¿verdad? Se pone ese título, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de un cristiano verdadero, una persona que realmente ha nacido de nuevo. Y como tal, todo cristiano verdadero siempre va a seguir a Cristo, ¿verdad? Va a escuchar esa voz, la voz del pastor. Pero por el contrario, la creencia fácil o el evangelio moderno enseña que la fe consiste simplemente en estar convencido o dar crédito a la verdad del evangelio. En otras palabras, decir, sí, yo creo en eso y ya usted es salvo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, enseña, el fácil evangelio de hoy en día enseña que, por el contrario, lo que realmente enseña la Biblia, enseña que basta solamente con estar convencido o dar un crédito a la verdad del evangelio sin incluir un compromiso personal con Cristo. Y ya acabamos de ver en estos primeros 3 principios, vuelvo a recalcarlos, lo primero que se nos pide bíblicamente es arrepentimiento, segundo, recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que el orden es al revés, primero como nuestro Salvador y luego como nuestro Señor, y tercero, ese compromiso personal con Cristo, ¿verdad? Que eso es lo que se nos dice bíblicamente, lo que nos enseña la palabra del Señor. Ok, ahora el cuarto punto dice que las escrituras enseñan que la fe verdadera inevitablemente produce una vida transformada. Y eso lo podemos leer en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y dice así: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Así es. Entonces, como vemos, en el momento que nosotros aceptamos al Señor, pues nuestra vida se ve completamente transformada. Van a haber, eso sí, muchas cosas que van a ser como transformadas, cambiadas en el momento. Va a ser como instantáneo, no instantáneo, pero va a ser como al momento, y otras que van a tomar su proceso. Porque muchas veces, perdón que te interrumpa ahí, uno ve cristianos que hay momentos en los que se dan luchas con cosas de antes que se frustran y dicen, ¿cómo puede ser posible, verdad? ¿Cómo eso? Pero es una lucha de continuo, ¿verdad? Y es un proceso transformador en el que el Señor nos introduce cuando nosotros realmente le aceptamos a Él en nuestra vida. Exactamente, es lo que iba a decir. En el griego en que se escribió el Nuevo Testamento, esta parte de 2 Corintios 5:17, rápidamente, hace mención, se refiere a una vida que está en constante cambio, en una constante transformación. Exacto. No es que ya naciste de nuevo y pum, dejaste todo lo de la vida pasada, ¿verdad? No. O todo eso. No, es un constante cambio. Eso es el proceso que se conoce como el proceso de la santificación, ¿verdad? Como ya se nos está acabando un poquito el tiempo y se ha pasado un poquito rápido, entonces vamos a compartir con ustedes el resto del tema, y les vamos a dar las citas para que ustedes las apunten en su casa, porque si no, no nos va a dar tiempo de terminar el tema de hoy, que es muy importante. Entonces le vamos a dar las citas, ¿verdad? Y vamos a continuar entonces con el tema. Acá se continúa diciendo que la salvación incluye una transformación interior de la persona. Exacto. Sumamente importante. Y eso lo podemos ver en Gálatas 2:20. Entonces la salvación, una transformación interior, Gálatas 2:20. Después, la naturaleza del cristiano es nueva y diferente. Eso lo podemos ver en Romanos 6:6. Luego, el patrón continuo de pecado y enemistad con Dios no continúa cuando una persona ya le acepta a Él, cuando ya es nacida de nuevo. Porque cuando nosotros vemos en Santiago, el Señor dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, cuando nosotros ya decidimos aceptar al Señor y reconocerle en nuestro corazón, confesarle con nuestra boca, ya nosotros nos volvemos amigos del Señor. Eso quiere decir, ya el Señor no me va a ver como su enemigo, como dice ahí. En otras palabras, en palabras sencillas, esto lo que quiere decir es que cuando usted nace de nuevo, ya usted no deja de pecar y punto. No, ya usted no va a vivir en una constante vida de pecado, practicando el pecado continuamente.
por supuesto, vamos a tener como cristianos, vamos a tener tentaciones y alguna que otra vez, sin querer realmente, ¿verdad? Como dice Pablo, mi espíritu pelea contra mi cuerpo contra mi espíritu, ¿verdad? Algunas veces vamos a caer lastimosamente en esa tentación y vamos a pecar, pero este principio dice que ya no vamos a estar viviendo en esa vida constante. ¿Por qué? Porque esa transformación que viene también de parte del Señor ya ha empezado a obrar en nuestras vidas. Exacto, y eso es importante, ¿verdad? Como ya hemos venido diciendo, es una transformación que viene de parte del Señor. Sí. No, muchas veces uno tiene que poner de su parte, o siempre tiene que poner de su parte, pero las fuerzas con las que uno va a poder ir siendo transformado van a ser solo esas fuerzas que vienen del Señor también. Que continuando dice que somos esos que tenemos una fe genuina y que seguimos a Jesús. Eso lo podemos ver en Juan 10:27. Luego, también que amamos a nuestros hermanos. Eso lo vemos en 1 de Juan 3:14. Luego, somos esos que obedecemos los mandamientos de Dios. Lo podemos ver en 1 de Juan 2:3. También hacemos la voluntad de Dios, igual a como Jesús vino a hacerla, porque si nos dejamos llamar seguidores o imitadores de Jesús, pues tenemos que igual hacer como Jesús hizo, cumplir la voluntad de Dios. Eso lo podemos ver en Mateo 12:50. Permanecemos en la palabra de Dios, que es sumamente importante, ¿verdad? Cuando nosotros ya dejamos de lado la palabra de Dios, pues ya mucho dejaría de tener sentido, ¿verdad? En la vida cristiana. Luego cumplimos la palabra de Dios. Como resultado, esto va a dar que hagamos buenas obras y que continuemos en la fe. En cambio, ahora ya la contraparte es la fe fácil, dice, o la creencia fácil, que aunque algún fruto espiritual sí es inevitable, ese fruto puede que no sea visto por otros. Así que los cristianos pueden incluso caer en un estado permanente de aridez espiritual. Y como lo acabamos de ver, es algo completamente antibíblico, ¿verdad? El cristiano que verdaderamente ha nacido de nuevo siempre va, por decirlo así, a predicar de Cristo, tanto con su boca, ¿verdad?, compartiendo el Evangelio, como con su vida, ¿verdad? Y estas, ¿cómo se llama? Esto que Sara nos acaba de comentar, son lo que podríamos decir que todo creyente verdaderamente genuino va a demostrar, ¿verdad? Todo lo que Sara nos acaba de comentar, amar a sus hermanos, obedecer los mandamientos de Cristo, etc. Ahora, la quinta característica de la salvación y el Evangelio verdadero que las Escrituras enseñan es que el regalo de Dios de la vida eterna incluye todo lo que está relacionado con esta vida y nuestra semejanza a Él. O sea, nosotros, si realmente nacimos de nuevo, debemos de vivir esta vida terrenal igual imitando a Cristo, ¿verdad? Y que no es simplemente una entrada al cielo. O sea, Dios nos ofrece la salvación no simplemente para irnos al cielo y estar con Él, ¿verdad? También nos ofrece la salvación, para demostrar en esta vida terrenal cómo Cristo vivió, ¿verdad? Después, esto está basado en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, y Romanos, capítulo 8, verso 32. Pero, como dice Kehara, por el otro lado, ¿verdad?, por el contrario, por la contraparte, según el Evangelio fácil, moderno, solo los aspectos judiciales de la salvación, es decir, la justificación, la adopción como hijos de Dios al momento de creer en Cristo y la santificación, están garantizados en la vida de los creyentes, y que la santificación práctica y el crecimiento en la gracia de Dios requieren un acto de dedicación posterior a la conversión. Es lo que se conoce comúnmente como una segunda bendición o algo que viene después de la conversión. Pero esto, aunque usa muchas palabras teológicas, ¿verdad?, como justificación, santificación, etcétera, no es la postura que nos enseña el Nuevo Testamento, ¿verdad? Como lo acabamos de ver, que es esta quinta característica, este quinto principio de las Escrituras, enseñan que el regalo de la vida eterna de Dios incluye todo lo que está relacionado con esta vida y nuestra semejanza a Él, como Pablo lo dice allá en Efesios capítulo verso 1, que debemos de imitar a nuestro Señor, ¿verdad? Sí, así es. Continuando con el siguiente, dice que la Biblia enseña que Jesús es el Señor de todo y que la fe que demanda implica una rendición incondicional ante Jesús. En otras palabras,
Cristo no confiere vida eterna a aquellos cuyos corazones permanecen contra Él. Entonces, sí, tiene completamente sentido. ¿Cómo puedo yo proclamar a Jesús como mi Señor, yo dándole la espalda y no tomándolo en cuenta, ¿verdad?, en mi vida? Entonces, Él requiere y demanda una fe y una rendición incondicional. De parte de nosotros. Ajá. Luego, eso lo podemos encontrar en Romanos 6:17, como lo que estamos mencionando, y también, como hablamos ahora, en Santiago 4:6, que habla de la enemistad de Dios con el hombre cuando el hombre está siendo amigo del mundo. Luego, la rendición al señorío de Cristo no es algo que se haya añadido a los términos bíblicos referentes a la salvación, sino que el llamado a rendirse es lo esencial en la invitación del Evangelio a lo largo de las Escrituras. Entonces, no es algo que nada más se encuentra en un lugar, sino que la Biblia por completo, el Señor está buscando que nosotros nos rindamos ante Él realmente con humildad, como dice uno de los salmos, con un corazón contrito y humillado, y como veíamos la semana pasada, ¿verdad?, reconociéndole como el Señor y Salvador que es. Y luego, la contraparte de esto es que la creencia fácil dice que la sumisión a la autoridad suprema de Cristo no atañe a la salvación. O sea, como no tiene que ver con la salvación, y no, claro que la sumisión a la autoridad, si yo recibo la salvación, como resultado, voy a estar completamente sumiso ante el Señor y rendido ante Él. Por el contrario, ellos dicen que no, que no tiene que ver con la salvación, la sumisión ante el Señor. Ajá, y es porque pasan de alto el contexto donde se basa la relación del creyente en la salvación con el Señor, de amo y de esclavo. El esclavo siempre tenía que estar sumiso y atento y obediente al amo, y nuestro amo es el Señor, ¿verdad? De hecho, la palabra siervo que tanto leemos en el Nuevo Testamento es la palabra griega doulos, que una mejor traducción sería esclavo, ¿verdad? Luego el séptimo principio sería: las Escrituras enseñan que aquellos que creen verdaderamente siempre amarán a Dios. Primera de Pedro 1, 8 al 9, Romanos 8, 28 al 30 y Primera Corintios 16, 22. Y por lo tanto, entonces, siempre van a anhelar obedecerle sus mandamientos, ¿verdad?, su palabra. Eso está en Juan capítulo 14, verso 15, y después brincamos al verso 23. Pero por el contrario, el evangelio moderno o la creencia fácil enseña que los cristianos pueden caer en un estado de carnalidad durante toda la vida. La Biblia nos dice que no. Pueden caer en pecado una que otra vez debido a una tentación, flaquearon y cayeron. Pero como dice la Biblia, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levantará, ¿verdad? Nunca va a vivir una vida constante de pecado aquí en la tierra. Okay. El siguiente dice que la Escritura enseña que la conducta es una prueba importante de la fe, y también que la obediencia es evidencia de que la fe de una persona es real. Eso lo podemos ver en 1 Juan 2:3. Después, sin embargo, el que permanece totalmente indispuesto a obedecer a Cristo no da evidencia de una fe verdadera. Entonces, eso lo vemos también en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4. Entonces, por el contrario, la creencia fácil enseña que la desobediencia y el pecado prolongado de una persona no son razón para dudar de la veracidad de su fe, cuando la palabra de Dios dice lo contrario, ¿verdad? Exactamente. Esa sería entonces la octava característica de una salvación verdadera, bíblicamente hablando, y del verdadero evangelio. Y la última, porque eran 9 características que vamos a ver el día de hoy, es que la Biblia enseña que los creyentes genuinos, esto es importante, pueden tropezar y caer, no de que tienen permiso, sino de que son seres humanos, y por lo tanto todavía en este cuerpo carnal y pecador todavía alguna que otra vez voy a caer y pecar, pero siempre permanecerán en la fe. Esta fe se refiere no solo a la confianza en el Señor, sino a la doctrina bíblica. Siempre vamos a permanecer obedeciendo. Eso está en 1 Corintios capítulo 1, verso 8. Aquellos que se apartan entonces completamente del Señor, perdón, demuestra que nunca fueron nacidos de una manera verdadera. Hay unas personas, en esto viene lo que es si se pierde o no la salvación, porque cuando una persona se aparta
se aparta completamente del Señor, entonces muchos dicen que es que perdió la salvación, pero no, es que nunca nació de nuevo, ¿verdad? Por lo tanto, obviamente, en algún momento de su vida se iba a apartar. Esto está basado en 1 de Juan, capítulo 2, verso 19. 1 de Juan, capítulo 2, 19, aquel verso que dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, ¿verdad? Parecían, actuaban como nosotros, parecían cristianos, que recién nacieron de nuevo, pero al último se fueron porque no lo eran. Por el contrario, entonces, la enseñanza fácil que enseña que el creyente verdadero puede abandonar completamente a Cristo, algo que la Biblia dice que es imposible. Un creyente verdadero siempre va a obedecer a Cristo y siempre lo va a seguir. Por lo tanto, llegan al punto de no creer. Exacto. Bueno, ya nosotros nos está yendo el tiempo y igual no queremos dejar de lado lo que es la oración por cada uno de ustedes, ¿verdad? Los que han estado fielmente ahí en sintonía. E igual sus peticiones para nosotros son sumamente importantes, entonces no sé si querés decir algo para concluir y para hacer la oración por Exactamente, cada uno. ya entonces para concluir, esas son las 9 características de lo que es la salvación verdadera y el verdadero evangelio. Ahora, esto tal vez le parecerá trivial, ¿verdad? O de poca importancia a algunos, pero esto no es un asunto trivial, de hecho es de suma importancia, porque la vida eterna de cada persona depende del mensaje que usted y yo le demos, ¿verdad? Si es el evangelio bíblico, Dios va a orar y esa persona va a tener la salvación eterna. Pero si es un evangelio diluido o un evangelio falso, como el que la mayoría lastimosamente se predica hoy en día, entonces estamos jugando con la salvación de esa persona. Entonces, tengamos cuidado con esto y no es un asunto trivial, es de suma importancia y estudiemos la Biblia, ¿verdad? Sí, bueno, entonces ahorita vamos a tomar un ratito, 1 minuto, 2 minutos para orar por cada una de sus peticiones. Y igual ustedes saben que nosotros como equipo, entre semana y cuando no estamos por acá, estamos pendientes de ustedes en oración y con algunos en contacto, entonces vamos a orar. Bueno, Señor Padre Celestial, gracias por este día, Dios, gracias por este programa que nos permites tener el día de hoy y gracias porque por medio del programa podemos estar en contacto con muchas personas que realmente son de bendición para nuestra vida, Dios. Queremos poner en tus manos cada una de estas peticiones, Señor, que nos ha llegado el día de hoy, Padre, todos esos problemas personales, Dios, o familiares, Padre, todo eso que ellos están viviendo, Padre Celestial, lo queremos poner en tus manos, así como sabemos que ellos lo han puesto en tus manos, Padre Celestial, y queremos pedirte que se haga tu voluntad, Señor Jesús, que sea tu voluntad la que prevalezca en la vida de cada uno de ellos, Dios, que tú vengas y traigas salud, Padre Celestial, que tú vengas y traigas fuerzas, Padre Celestial, que traigas sabiduría, Dios mío, pero que sobre todo, Padre, que esa situación sea una situación que los acerque más a ti, Señor, que ellos puedan depender más de ti por medio de eso que están viviendo, Dios, y que por nada se aparten de ti, Señor, sino que como estamos viendo el día de hoy, puedan tener una fe inconmovible, Señor, en Cristo Jesús, y puedan permanecer fieles en ti, en tu palabra, Dios mío, dando esas buenas obras. Padre, bendice a cada uno de los hermanos y a los amigos que han escrito, Padre. Igual te pido que bendigas a don Gonzalo, Señor, a Anita, a su esposa, a doña Mayela, Padre Celestial, Leonardo Arnoldo, que tú atiendas también la situación que ellos tienen, Padre, y que les des paz sobre todas las cosas. Igual bendice este canal, bendice este grupo, y te damos la gloria y la honra a ti por siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, y ya si Dios quiere la otra semana esperamos estar con los demás compañeros del equipo. Exactamente, nos vemos entonces, primero Dios, el viernes, recordemos, de 12, mediodía a 2 de la tarde, y que el Señor los bendiga a todos.